Lucas capítulo 12, 13 en adelante. Era muy normal en la época de Jesús, casi siempre en sus presentaciones había una gran multitud. Y aquí dice que había una gran multitud. Y uno de la multitud vino donde Jesús y le dijo: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Entonces nos damos cuenta que la necesidad de este hombre, o lo que él creía que era su mayor necesidad, era la herencia. No vino por otra cosa. Siempre donde Jesús estaba, la gente venía por diferentes motivos. Algunos venían hasta por curiosidad, porque Jesús hacía milagros, y entonces algunos veían para ver si era cierto que hacían los milagros, y otros venían porque estaban enfermos, otros venían porque tenían alguna falencia, ciegos, sordos, y querían obviamente que Jesús lo sanara. Entonces este hombre vino por un interés muy personal, y era que su hermano no le quería dar la herencia, y él vino donde Jesús para que le diera la herencia. Pero Jesús le dio una respuesta desfavorable, porque Jesús le dijo: hombre, ¿quién me puso a mí por juez o partidor sobre vosotros? En otras palabras, digo, estás en el lugar equivocado, porque yo no he venido para dar herencia, para ser juez aquí en esta tierra. Entonces, mis hermanos, aquí encontramos que a veces nosotros pensamos que nuestra mayor necesidad es dinero, es una casa, es un carro. En fin, cada uno se enfoca, y a veces hasta nos trasnochamos porque creemos que esa es nuestra mayor necesidad. Y aún se la presentamos a Dios todos los días: Señor, esta es mi necesidad, esta es mi necesidad. Y este pudo ser la experiencia de este hombre que vino donde Jesús únicamente con esa petición. No sé cuál crees tú que es tu mayor necesidad en esta mañana o en tu vida, y que se la has estado presentando constantemente a Dios. Entonces el Señor le dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. A nosotros nos han hecho creer, y existe un proverbio que dice: ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Y naturalmente el ser humano siente que entre más tiene, más vale. Incluso no solamente en el aspecto material, también se da en el aspecto intelectual. Usted encuentra que una persona que tiene muchos títulos se siente superior a las demás personas. Y bueno, el hombre mismo se ha encargado de esto, la sociedad se ha encargado de esto. Y cuando llega alguien que tiene muchos títulos, la gente lo venera, lo considera y lo respeta. Es más, las personas hoy estudian, pero ya no lo hacen pensando una mejor preparación para servir de una manera más adecuada para ayudar a los demás. Lo hace pensando en el dinero. Y si usted es un licenciado, pero ahora quiere ser un magíster, entonces estudia una maestría y después estudia un doctorado, pero no pensando en que puede ayudar más a las personas, sino que va a ganar más. Y algunas experiencias, por ejemplo, que yo tengo de personas que son maestros, son profesores, pero luego que estudian una maestría ya no quieren seguir siendo un maestro de aula normal, común y corriente. Ya están buscando ser rectores o por lo menos coordinadores. Y si estudia un doctorado, enseguida pasa a un puesto superior, y eso se da en todas las áreas de la vida de los profesionales que estudian. Entonces la persona está deseando cada día más riqueza, más dinero. Pero la Biblia dice que la vida del hombre no consiste de la abundancia de los bienes que posee. Y eso lo podemos aplicar en cualquier dirección, porque tristemente a veces nosotros nos enfocamos y pensamos, y no estamos diciendo que debemos ser conformistas, pero a veces pensamos que a mayor riqueza, a mayor preparación, a mayores posesiones, mayores capacidades, mayores talentos, eso nos hace más importante. Pero la vida del hombre no consiste de eso.
Y entonces le refirió la parábola y le dijo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y este hombre cometió 3 errores que cometen los seres humanos, o que cometemos los seres humanos. Había producido mucho, y él ahora se ocupó de su riqueza. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Entonces el primer error de este hombre, y que es muchas veces el error de la humanidad, el error nuestro, y es que se ocupó de su riqueza. Esa era su preocupación, eso era lo que le quitaba el sueño. ¿Qué haré con mi riqueza? Su riqueza se convirtió en el centro de su vida. Y la palabra de Dios nos dice en el libro de Filipenses 2:12 que debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Pero hay muchas veces que las personas están tan ocupadas. Y bueno, yo he estado muchas veces fuera en las ciudades. Ustedes, la mayoría, viven en las ciudades. Y una de las cosas que me doy cuenta es que la gente en la ciudad vive muy ocupada. Y es que en la ciudad se necesita tener dinero para todo. Entonces he encontrado hermanos de la iglesia que aún trabajan el sábado. Otros, porque son enfermeros o médicos, vienen el viernes ya pasado el sábado. Incluso a veces les toca trabajar el sábado. Entonces, y he encontrado gente que el problema por el cual no se bautizan es por el sábado. Entonces, mis hermanos, estamos tan ocupados en las cosas materiales que no tienen tiempo para ocuparse en la salvación. Y hay mucha gente que no está dispuesta también, cuando uno hace los llamados, a entregarse, porque es que no tiene tiempo, porque es que no le dan el sábado o por otras circunstancias, pero hacen de lo material o hacen de esta vida su mayor ocupación, y la salvación no es su principal preocupación. Entonces el primer error que cometió este hombre fue que se ocupó de sus riquezas. Número 2, dijo: esto haré, derribaré mis graneros. Los graneros eran de que de él, pensaba en sí mismo, y lo edificaré mayores, y allí almacenaré todos mis frutos y mis bienes. El segundo error de este hombre era que estaba encerrado en sí mismo, era egocéntrico, y por eso Jesús le dijo: guardaos de toda avaricia, porque la avaricia consiste en eso, en querer cada día más cosas, amontonar más cosas para nosotros. Y este hombre estaba centrado en sí mismo. Podemos decir que este hombre era un narcisista, que el narcisismo es el que se enamora de sí mismo, pero también creo que en esta mañana lo podemos aplicar también al que piensa en sí mismo. El narcisismo dice que es un mito, una historia donde dice que ese hombre se enamoró de sí mismo a tal punto que viéndose en el río se quería abrazar a sí mismo y se fue en el río y se ahogó. Entonces, hoy la humanidad, muchas veces nosotros, el egoísmo, nos tiene encerrados pensando en nosotros mismos y no pensamos en los demás. Porque si este hombre tenía tanta riqueza, tanta cosecha, debió mirar que habían personas con necesidad. Pero a veces nosotros, como estamos enfocados en nosotros mismos, miramos solamente en nuestros propios intereses, nuestras propias necesidades, y no tenemos tiempo para ver si hay alguien que realmente necesita. Vamos a ver qué nos dice 1 Corintios 10:24. Dice: ninguno busque su propio bien, sino el de otros. Ninguno busque su propio bien, sino el de otro. La señora Uruguay, si no estoy mal, leí una vez, me dice que nosotros, bueno, yo nunca lo he hecho, y creo que pocas veces la gente lo hace, que debemos hacer alcancías, hacer ahorros para suplir las necesidades de otras personas. Entonces, nosotros siempre estamos pensando en nosotros mismos, no en
los demás. Y este hombre cometió ese error. Pensó, se centró en sí mismo y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los haré mayores. Y entonces cuando haga esto, diría mi alma: alma, muchos bienes tienes almacenados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. El tercer error que este hombre cometió fue que pensó que tenía muchos años de vida, que le quedaba mucho tiempo. Y me pongo a pensar ahorita con todos los desastres que están pasando en el mundo, y especialmente aquí en Colombia, que ocurrió últimamente. Y uno escucha muchos testimonios de personas que dicen: aquí este era mi patrimonio, aquí fue donde invertí toda mi vida, en su casa que ya la tiene terminada, o en su negocio, y ahora en cuestión de segundos perdió todo. Apreciados hermanos, y no es malo, ¿cierto?, que uno piense en tener su casa, sus cosas, pero a veces nos centramos en eso y pensamos que eso es todo, y pensamos que cuando ya tengamos eso vamos a ser felices, vamos a tener paz, vamos a tener tranquilidad, vamos a tener seguridad. Pero tristemente el Señor nos dice: esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has guardado, ¿para quién será? Escuché por ahí una matutina que de pronto ustedes también han escuchado, de un hombre que tenía una muda de ropa bien bonita y no la usaba porque ese era para un día especial. Tenía una colonia fina y olorosa, pero tampoco la quería usar porque ese era para un día especial. Y tenía una vajilla bien hermosa, pero no la quería usar porque ese era para un día especial. Hasta que un día la nieta le dijo: abuelo, ¿y tú qué vas a hacer con eso? ¿Por qué no lo usas? Y él le dijo: es que estoy esperando ese día especial. Pero después se puso a pensar que ese día especial, ¿cuándo iba a llegar? Apreciados hermanos, nosotros vivimos pensando y centrados en que tenemos muchos años, pero no sabemos si el Señor nos dice: esta noche es tu última noche, este es tu último día, y lo que has guardado, ¿para quién será? Eso de lo cual vives afanado, ¿para quién será? Eso de cual vives tan preocupado con tanta preparación y estudia que no has estudiado porque quieres cada día ser una persona con más títulos, y a veces no tenemos tiempo para la familia, a veces no tenemos tiempo para las cosas que realmente Dios quisiera que tuviéramos tiempo, para visitar a alguien, para darle un mensaje a alguien que lo necesita, para consolar a alguien. No tenemos tiempo porque estamos ocupados en nosotros mismos y pasamos pensando: no, todavía tengo tiempo, otro día lo haré, mañana lo haré, hoy no tengo tiempo. Una de las cosas que uno se encuentra con las personas cuando los invita a la iglesia es eso: no, es que no tengo tiempo, ya tengo compromisos para mañana, ya tengo compromisos. Apreciados hermanos, ¿cuál crees tú que es tu mayor necesidad? ¿Estamos tan ocupados en nuestras propias cosas? ¿Estamos tan centrados en nosotros mismos? ¿O estamos pensando que tenemos tanto tiempo todavía para la preparación de nuestro carácter? Las cosas que realmente necesitamos hoy son los frutos del Espíritu Santo. La mayor necesidad que Jesús tuvo, o que había en el mundo cuando Jesús vino aquí a la tierra, era la necesidad de que la gente conociera el carácter de Dios. Y hoy el mundo también necesita hombres y mujeres que reflejemos el carácter de Dios. Y es posible que no los haya. Y a veces nosotros estamos preocupados y centrados en otras cosas, y se nos olvida que nuestra mayor necesidad es alcanzar la mansedumbre, la paciencia y la ternura de Cristo. Y entonces, mis queridos, hoy es el tiempo de nosotros ocuparnos en mostrar el carácter de Cristo e ir cada día a los pies de Cristo para presentarle nuestra mayor necesidad, y es que nos haga
semejantes a Él. ¿Cuántos de los presentes en esta mañana creen que esa es su mayor necesidad?